Siguiente pregunta entonces, como habíamos visto, de acuerdo a las normas de eliminación de residuos hospitalarios, las placas, las pilas, placas radiográficas, termómetros rotos, etcétera, se denominan residuos. Ahí, yo, por ejemplo, en esa pregunta, eh, termómetros rotos yo no lo hubiera colocado. Quizás lo coloca ahí porque son termómetros de mercurio, quizás, digamos, porque un termómetro roto es un objeto cortopunzante, ¿no? Yo lo hubiera colocado un material infeccioso, residuo infeccioso, perdón. Pero creo que ahí le interesa a la doctora que es un termómetro de mercurio. Así que por eso les coloca. Lo importante ahí es las pilas, las placas radiográficas y residuos hospitalarios contaminados. Eso hay que especificarse un poco más, porque si es que yo ahí le añado eso, un termómetro de mercurio, yo le añadiría ahí para que no se confunda uno. Las placas radiográficas está perfecto y las pilas, ¿qué residuos serían? Tenemos tres residuos, los comunes, los especiales y los infecciosos. ¿A cuáles les correspondería? Especiales. Residuos especiales. Exacto, ¿no? Son los especiales, exactamente. A esos son los que se van a colocar, no es espaciales, es especiales por si acaso. Residuos especiales, ¿no? Ahí donde se colocan residuos radioactivos, farmacéuticos, químicos y demás. Por eso sería. Entonces serían los especiales, que si no estoy mal son los azules. Sí, son los azules. Siguiente, bacilo gram positivo que produce meningitis en recién nacido. Un caso de meningitis en niños, recién nacido, ni siquiera niño, recién nacido. Y es un bacilo gram positivo. ¿Cuál sería el primero que se le viene a la mente? Listeria monocytogenes. Exacto, no la listeria, pero no listeria monocitógenes, monocitógenes, exacto. No, una listeria monocitógena. Muy bien. Tenemos varios, van a darse cuenta por eso. Me preguntaban en la anterior vez, no sé si está justamente acá, pero obviamente no voy a decir quién era la que me preguntó, una alumna. Eh, si entra morfología, ¿no? Exactamente, pues no entra morfología, así como con una pregunta que te digan, dígame toda la descripción de morfología, pero es importante saber porque la doctora así te da como que tu copia, ¿no? Por ejemplo, te puede decir meningitis producida por un diplococo gran negativo, puede ser, ¿no? Ah, Neisseria meningitidis. O meningitis producida por un coquito gran positivo, ah, Streptococcus agalactiae. O un bacilo gran negativo, ah, una Haemophilus influenzae, serotipo B, ¿no? Ahí te da la morfología para que más o menos sospeches de qué bacteria puede ser, digamos. Pero así tal como que te va a preguntar una pregunta de morfología en general, no. Te lo relaciona a cuadros clínicos. Entonces, siguiente, ¿no? Listeria monocitógenes en este caso. La ausencia de leucocitos en una muestra de heces diarreicas, ¿qué significaría? ¿Qué pensarían ustedes? ¿Que significa una diarrea que usted se les presente y pues en su examen directo no muestren leucocitos? Que se produjo por alguna toxina, puede ser. Ya, muy bien. No lo había pensado de esa manera, pero ya. ¿Qué otra respuesta darían? A ver. Muy buena respuesta, sí, por cierto. Pero no, no tanto. Ahorita pensándolo bien. ¿Qué pueden pensar? ¿Qué pueden pensar? En un examen, o sea, en un de estos de los análisis, ¿qué se les muestra? A ver, eritrocitos, ¿qué más vemos? En un examen directo. Células epiteliales. Leucocitos, hongos. Leucocitos y células epiteliales. Células epiteliales. Ya, y aparte, ¿qué vemos, digamos? Ya, ok, vemos leucocitos, ¿no? Y ahora no veo leucocitos. ¿Y cuándo yo veo leucocitos? Cuando hay una infección, Exacto, cuando hay una infección. Específicamente, ¿infección de qué? Bacteriana. Exacto, muy bien, Alex. Entonces, ¿yo aquí qué sospecharía? En mi criterio, ¿no? Yo creo que esa es la respuesta correcta. Una ausencia de leucocitos es una diarrea. Yo puedo pensar que es una diarrea que no es de origen infeccioso. Puede ser una infección viral. No las voy a encontrar leucocitos, no voy a encontrar polimorfonucleares. Puede ser una infección viral. Era relacionado a lo que dijo su compañera, ¿no? Una toxina puede ser. Sí, pero hay bacterias, porque hay diarreas, heces líquidas como heces disentéricas pueden ser, ¿no? En una heces líquida mayormente es por toxinas, ¿no? Pero al igual va a haber, si es una bacteria, va a crear
esta reacción antígeno-anticuerpo y van a ver esta atracción, esta quimiotaxis a través de los leucocitos, ¿no? Pero en el caso que no sea de origen infeccioso, pues no va a haber esto. Entonces esa sería la respuesta, a mi parecer. La ausencia de leucocitos en una muestra de diarreica significa ¿qué? Que no es de origen infeccioso. Perfecto, ahí nomás se quedaría la respuesta, ¿no? Y si quieren ustedes pueden colocar, es de origen viral. Pero lo importante ahí es que nosotros sepamos que no es de origen infeccioso. Y más adelante nos va a servir eso porque a veces le hace rellenar la doctora cuadritos donde son por virales o son bacterianas y ahí ustedes tienen que colocar si son morfonucleares o son monocitos. Ahora, siguiente pregunta. La presencia de abundantes células epiteliales en un examen directo de esputo significa, ¿qué significaría eso? Que la muestra está contaminada. Fácil y sencillo, muy bien, Está mal Bianca. tomada. ¿Está mal tomada o No, la lo dijo muestra mi está compañera. contaminada? Ah, ya, Ah, ya. perdón. Gracias, Bianca. No, es que eso me salió su nombre. La presencia de abundantes de células epiteliales en una muestra es que eso significa. En un ratingo, a ver. Ok, perdón. Eso es lo que significa. En la mayoría de que ustedes siempre pueden salir células epiteliales, ¿no? Una, dos y demás, pero cuando haya un abundante células epiteliales, es más que seguro que es una muestra contaminada. Eso es lo normal. Cuando hay abundantes, ¿no? Es importante pedir cultivo de Mycobacterium leprae para confirmar diagnóstico lepra, sí o no. Y ahí aumentemos a ver, alguien que responda, ¿y por qué? Aunque si no sabe por qué, no pasa nada. Pero ¿qué piensan ahí que le colocarían? Mycobacterium leprae. ¿Es importante pedir un diagnóstico, o sea, confirmar diagnóstico? El No, cultivo no. simplemente se pide tinción nomás. Tinción de, Tarda mucho el cultivo. ya, tarda Versión mucho. Nielsen. Decía el Nielsen, tarda mucho, ok. Sí, es una de las respuestas que yo diría. No, está bien, ya, no está bien. Esa es la respuesta. No. Ahora las justificaciones, si es que les preguntan, ¿no? Por si acaso. Uno, como dijo Naomi, es porque tarda mucho. Tarda mucho. Dos, porque tengo otras pruebas, que es la prueba de la lepromina, que me dice que es lepra. Puede ser lepra tuberculoide, como puede ser lepra lepromatosa. Y número tres, porque estas, mayormente, ¿dónde están estas bacterias? ¿De dónde voy a sacar el cultivo? ¿El esputo? No, pues no es un micobacterio en tuberculosis para que esa bacteria esté en el pulmón. ¿Cómo se relaciona la lepra? La lepra, pues yo tendría que hacer una biopsia, porque son pequeñas máculas que se levantan. E incluso estaba investigando un poco en el internet. Necesariamente el cultivo no se hace de estas lesiones. Como son inflamaciones a nivel de ganglios neuronales, yo no le puedo abrir para tomarle una biopsia de un ganglio neuronal que va a tener ahí mi paciente a nivel de la columna. Entonces es algo muy, muy invasivo. Entonces yo no es necesario que haga este tipo de diagnóstico, ¿no? Los diagnósticos tranquilamente pueden ser clínicos y epidemiológicos. El diagnóstico para confirmar entonces no. No es necesariamente pedir un cultivo. ¿Por qué? Por muchas cosas. Porque es invasivo. Yo no voy a estar haciéndole una cirugía para tomar un cultivo de los ganglios inflamados. Y porque también tarda mucho, bastante. Hay otras pruebas que puedo hacerle. Que puedo hacer una ELISA y diferentes, ¿no? No es necesariamente eso. Sigamos. La respuesta entonces es no. No. El virus Marburg se debe investigar en un laboratorio de nivel de bioseguridad. ¿Cuáles? Teníamos el 1, el 2 y el 3 y el 4. ¿Cuál sería? 4 o Sí, 3. exacto, 4. No sé si lo dijo a la tincada, pero 4. El 4 tenemos pues varios. Tenemos, incluso creo que en la guía les da ejemplo. En el 4 tenemos al COVID, al Marburg, al ébola y a la fiebre hemorrágica argentina, entre las diferentes, ¿no? Ahí las encontramos. Siguiente, tercer caso clínico. Se trata de un paciente masculino de 77 años de edad con antecedentes de hipertensión y diabetes mellitus, seguro,
tipo 2, controlada con insulina, quien presenta un cuadro clínico de 15 días de evolución aproximadamente, que se caracterizó por presentar tos no productiva, no hay esputo, malestar general y sensación de alza térmica, por lo cual acude al servicio de emergencia del Hospital San Juan de Dios, donde realizan una prueba serológica rápida para SARS-CoV-2 con resultado negativo, por lo cual es tratado como rinofaringitis y enviada a su domicilio con tratamiento ambulatorio. Excelente. Aquí creo que estaba un poquito mal el caso clínico. Y no me acuerdo, creo que yo estaba en ese examen y creo que sí había dicho que la doctora se había equivocado colocándole el 1, que solo eran 5 días, porque colocándole 5 días tiene mucha razón el caso clínico. Porque si yo no le coloco 5 días, porque si yo lo tratara con 15 días y dice, claro, que COVID es negativo, ¿puede ser una rinofaringitis viral? Sí puede ser. O puede ser un rinovirus, ¿no? Porque mayormente la causante, si bien no es, puede ser también gripe, la pensé, gripe puede ser un resfriado común, un catarro famoso, o puede ser un rinovirus, de igual forma, ¿no? Pero las preguntas te dan a entender como si fuera un caso de COVID. Aunque te dice que el resultado negativo fue serológica, diciendo que es a los 15 días ya debería darte positivo, pero te dio negativo. La única respuesta que yo le daría acá, por ejemplo, si a mí me hubieran dado este caso clínico, ¿cuál es el posible diagnóstico del paciente? Yo hubiera seguido pensando que es COVID, a mi parecer. Pero lo hubiera puesto quizás para no pelarle, lo hubiera colocado sospecha de gripe y de rinovirus, lo hubiera colocado. Pero sigo pensando que es COVID. Ante época de pandemia, ¿qué análisis debería haber pedido al paciente? Es época de pandemia de COVID. ¿Qué pedirían ustedes en época de pandemia? Una PCR. Una PCR, exacto, ¿no? Pido una PCR mayormente en lo que viene a hacer en pruebas en COVID, ¿no? Que no tarda más de 30 minutos y sale. ¿Cuál es la etapa clínica por la que cursa el paciente? Dice incluso. Que nosotros, si se acordarán, ¿Inicial? exacto, sería la etapa inicial, porque en COVID tenemos, ¿no? La etapa tardía y la etapa inicial incluso. Así que es mucho más diagnóstico para COVID quizá. ¿Y usted como médico realiza tratamiento ambulatorio, sí o no y por qué? ¿Ustedes qué pensarían si fuera este caso un paciente de COVID? Ahorita le voy a explicar por qué creo que es COVID. ¿Qué pensarían si hay? O sea, pregunta si lo mandaríamos a casa. Sí, eso es tratamiento ambulatorio, exacto. Perdón, tratamiento ambulatorio significa que lo mandan a casa. ¿No? Porque según la epidemiología es de 77 años de edad. Exacto, muy bien, Diego. Es una persona con factores de riesgo, tiene enfermedades de base y aparte es una persona adulta. El tratamiento ambulatorio no se lo recomienda en personas, ¿no? Con COVID, pero había que ver también, digamos, qué tan bien está el paciente. A veces cuando, pues, lo que se hacía acá, pues, en Bolivia, como ustedes vieron, cuando la persona estaba bien estable, se lo mandaba a su casa, ¿no? Pero lo correcto, el protocolo, pues, es que cuando la persona es mayor y tiene enfermedades de base, pues, no debería ser ambulatorio, ¿no? Por esos factores, por enfermedades de base y por la edad. ¿Qué pruebas de laboratorio se deberían pedir seguimiento al paciente? El seguimiento ahí sí serían, ¿no? Son las pruebas rápidas en todo caso. Pero como les dije, ¿no? Y yo lo veo que está un poquito errado el caso, quizás por los días, porque, ya, pero yo por qué hubiera pensado, ¿no? Porque las pruebas serológicas rápidas, pues no son sensibles, no son bastante específicas ni sensibles. A veces las pruebas rápidas, pues, como ustedes han visto, no te dan, puede ser que son falsos, te dan bastante falsos negativos, y eso es lo que hemos hablado en la clase. Por eso yo pensaría que está bien que es COVID. Yo le colocaría, ¿cuál es el posible diagnóstico del paciente? COVID. Ante época de pandemia, ¿qué análisis debería haber pedido al paciente? PCR. ¿Cuál es la etapa clínica? Etapa inicial. ¿Tratamiento ambulatorio? No, ¿por qué? Porque tiene factores de riesgo y por la edad del paciente. ¿Qué pruebas de laboratorio se deberían pedir seguimiento al paciente? Yo pido como pruebas de seguimiento, pues, los test rápidos en todo caso. Oye, Y, Auxi, ¿sí? y la prueba del dímero D y la proteína C reactiva, ¿no la piden, se la piden en caso de que el paciente esté grave Las o en pruebas qué del momento lo piden? El- exactamente se la piden a un paciente grave, porque las pruebas del dímero D mayormente son pacientes que ya tienen afectación cardiovascular, cuando ya están En la fase presentándose en inflamatoria. casos de infarto, mayormente. Para eso yo pido una proteína C reactiva y un dímero D.
Para No, ver sí, también, gracias. el dímero D también se usa para ver la cantidad de inflamación que hay dentro del cuerpo. Sí, gracias. De nada, Bianca. Así que yo hubiera colocado eso. Posible diagnóstico del paciente COVID, ante época de pandemia, incluso te sigue preguntando qué análisis debería haber pedido al paciente. Pero si hay un tipo así, no se lo entiende muy bien, como le dije, pregunten, ¿no? Al auxiliar o a la doctora, porque a veces al auxiliar no nos deja ayudar. Y le preguntamos a la doctora si está bien o está mal el este, ¿no? Aquí quizás hubiera sido un caso de gripe que no cambia mucho, ¿no? Posible diagnóstico, pero es que no da, la epidemiología no da y no. Para mí sigue siendo COVID. Ok, siguiente. Paciente ambulatorio de 25 años, como les mencioné, perdón por no decirle. Eh, para paciente ambulatorio de 25 años de edad significa que él se trata nomás en casa, con sospecha de meningitis bacteriana. Se reporta en la tinción Diplococcus gram negativo. Esta morfología es característica de qué microorganismo. A ver, Neisseria meningitis. meningitis. está bien, Diego y Alex. Eh, es la Neisseria meningitis, exacto, ¿no? Son Diplococcus gram negativo, no hay mucho en qué perderse. La sustancia que se utiliza en quirófano para eliminar este microorganismo desde la flora transitoria de la piel y disminuye la flora resistente se denomina desinfectante de alto nivel, nivel intermedio ninguno o antiséptico. Antiséptico. Exacto, está bien, ¿no? Es antiséptico. Para repasar, el antiséptico, o sea, nosotros teníamos antisépticos, teníamos tratamiento estéril y teníamos desinfeccioso. El estéril, pues mayormente yo utilizo para instrumentos, porque mata todo, mata la forma vegetativa y mata la forma vegetativa y se me fue el De otro nombre. esporo. Y el esporo, exacto. La Muchas forma gracias, de Jenny. esporo. La forma de esporo. Porque es fuerte, por eso se utiliza para instrumentos, ¿no? Instrumentales. Después ya tengo el desinfectante que, pues, si bien no mata, directamente yo lo utilizo para ciertas superficies inanimadas. Y después tengo el antiséptico, que mata solo la forma vegetativa, ¿no? Y lo utilizo para quirófano, siempre. Eso es de memoria. Entonces sería antiséptico en este caso. Ante un paciente varón con secreción uretral, usted sospecha de los siguientes microorganismos, excepto, hay uno que no voy a sospechar. Neisseria, Haemophilus, Clamidia, Trachomatis o ninguno. Dice, paciente varón con secreción uretral. ¿De cuál no sospecharía? ¿O creen sospechar de todos? Y la respuesta sería ninguno. La Neisseria gonorrea. La gonorrea se caracteriza por una secreción. Sí. Ya, está bien, supongamos que sí. La clamidia se caracteriza por una secreción. Sí, También también. creo. Y el hemófilos, o sea, el chancro volando, se caracteriza porque hay secreciones. Uretral no. Exacto, muy bien, ¿no? Entonces, este sería el execto. El execto es el Haemophilus ducreyi. ¿Por qué este se caracteriza por úlcera? Enfermedades ulcerales es el hemófilo. De que se puede reventar, sí, pero es una secreción ulceral, no es una secreción uretral. Por la uretra, por el orificio uretral del pene, pues no va a salir nada. Si hay secreciones, es netamente a causa de las lesiones. En este caso sería excepto el Haemophilus ducreyi. Eso hay que siempre tener en cuenta en la úlcera o en la uretra, no es lo mismo. Si bien puede estar secreciones al lado del pene, sí pueden haber, pero eso es por secreciones de la úlcera, no dentro de la uretra, es muy distinto. En un urocultivo, el médico, como médico al leer el informe, usted sospecha de que puede tratarse una contaminación cuando se observan abundantes, ¿qué? Dos palabras, dice. Algo que habíamos hablado hace rato, cuando vemos. Células epiteliales. Células Exacto, muy epiteliales. bien, básico, ¿no? Dos palabras, células epiteliales. Hay abundantes, como le dije, porque de que hay células epiteliales en puede haber, sí hay. Hay muchas más que la normal. Puede haber aquí unas 2 o 3, pero aquí cuando ya hay 5, 10 y más, pues ya eso es una contaminación. La prueba que se utiliza en laboratorio de bacteriología para detectar la sensibilidad del gonococo a la penicilina se llama, ¿qué se llama? Antibiograma. Exacto, ¿no? Eso era, yo me maté pensando, buscando y pensando qué era, pero si era antibiograma o también pueden colocarle porque ahí le dice prueba, ¿no? Y en el libro dice antibiograma o prueba de Kirby-Bauer, se llama de igual forma. Antibiograma o prueba de Kirby-Bauer es lo mismo. Si esta prueba da negativo, ¿tú solicitaría el antibiograma? Sí. Porque necesito
saber qué otros antibióticos no les voy a dar a esta también. Siguiente pregunta. Las siguientes no son complicaciones de la gripe, excepto ¿cuáles no serían las complicaciones? O sea, hay una que sí es y las demás no son. Ah, sí, no entendí esa pregunta, perdón. ¿La del anterior? Sí, sí, sí. Ah, ya, perfecto. Ok, la prueba que se utiliza en laboratorio de bacteriología para detectar la sensibilidad del gonococo a la penicilina, pues hay una prueba que se llama la de Kirby-Bauer que yo utilizo en el antibiograma. Esto es el de los discos y demás cositas. Ese se llama Ujú. entonces la prueba del Kirby-Bauer. Esa sería la respuesta. La prueba se llama Kirby-Bauer. Si esta prueba Ah, da ya. negativa, usted solicitaría el antibiograma si necesito del antibiograma. Creo que hace Gracias, rato le sí. dije no, perdón. Sí, ¿por qué? Porque necesito saber si además de ciertos antibióticos puedo darles otros demás. A eso se refiere todavía. Porque solamente te dice, Gracias. miren, a la penicilina. Tengo que ver si hay otros demás. Gracias. Perfecto, Bianca. Sigamos entonces. Las siguientes no son complicaciones de la gripe. ¿Cuáles no son complicaciones? Bueno, exacto. Hay una que sí es y las demás no son. O sea, la pregunta me dice cuál sí es en pocas palabras. Porque ahí dice las siguientes no son, exacto. O sea, la pregunta es ¿cuál es esa complicación? Siempre hay este juego de palabras. Es como cuando dicen no, ¿cómo era? Negativo por negativo es positivo, ¿no? Aquí no. Y exacto significa no, significa sí en pocas palabras la respuesta. ¿Cuál sí es? Hay una de estas cuatro que es insuficiencia renal, glomerulonefritis, meningitis o neumonía bacteriana. Complicación de gripe. Eso está en la diapositiva. La respuesta sería redoble de tambores, neumonía bacteriana. Siempre puede ser que Ya. se complique una gripe con neumonía bacteriana. No siempre neumonía, ¿no? Pueden ser varios, no, no insuficiencia renal. Puede ser una neumonía bacteriana, puede ser una rhabdomiólisis, puede ser un síndrome de Reye entre las complicaciones, ¿no? Pero no tiene nada que ver con meningitis, ni con glomerulonefritis, ni con la insuficiencia renal. La gripe se complica primariamente, o sea, hay varias, hay complicaciones primarias y secundarias, donde sobre todo se complica con lo que vienen a ser las neumonías bacterianas. Siempre, casi siempre se complica así. Siguiente. Dice, la siguiente serología de la enfermedad del SARS-CoV-2 indique cuál de los siguientes es una infección pasada. Entonces, para yo saber que es una infección pasada, tengo que irme directo al IgG. Y ahora yo tengo que ver qué otros. Tengo que ver PCR y IgM. IgM es negativo, entonces no es que está empezando, está bien. Y PCR es negativo, entonces la tercera está correcta. ¿Verdadero o falso? ¿O cuál ustedes dijeran? Por ejemplo, acá lo único que tienen que hacer es ver todo y a la respuesta correcta, pues marcar con una X, digamos. ¿Cuál creen que es usted? A eso se refiere la pregunta. O marcarían otro, no sé qué piensan. O está bien esa que les dije. Está bien, Auxi. ¿Está bien? ¿Qué dicen? Está bien. Ya escuché a Britney. O piensan que es otro. Si quieren los dejo ver ahí. Tranquilos, miren. Porque yo sé que esto cuesta, ¿no? Ahorita nomás yo ya 3 años, digamos, dando esta clase. Ya un ratingo, ¿verdad? Pero se mira, ¿no? Por ejemplo, PCR, una infección reciente, muy reciente. Después, incluso aquí la doctora es como que le está dando los parámetros de que va avanzando, ¿no? Por ejemplo, aquí es una infección muy reciente. Esto menos de los 10 días. Aquí, por ejemplo, sigue saliendo positivo, pero ya más o menos está siendo positivo el IgM. Es una infección que debe estar aquí a unos 15 días. Ya es una infección aguda. Aquí es una infección pasada, resuelta. Y entre IgM, por ejemplo, esto es una infección aguda, pasada, que se está entre los 15 y 12 días, porque ya se está convirtiendo positivo el IgM y esto seguro ya está yéndose negativo. Pero está bien, entonces sería la tercera. La tercera es la correcta. Sigamos. Los siguientes son signos de alarma del dengue. ¿Cuáles son esas otras respuestas que están en la guía de igual forma, ¿no? ¿Cuáles serían los signos de la hepatomegalia? Hepatomegalia y vómito persistente. Ok, entonces sería inciso A y C. Perfecto. No hay fiebre, ni hay todos, ni ninguno. Sería el A y el C.
¿Cuál una de las siguientes respuestas incorrectas en cuanto al dengue grave? Subraye. Hay una respuesta, a ver, una de las siguientes respuestas incorrecta. Ah, ya. ¿Cuál es el incorrecto acá sería entonces? ¿Cuál Así creen? que, Fiebre. Dengue grave. Dengue grave, cuando se refieren, si se acuerdan, les da tres grandes opciones, o bueno, características, perdón. ¿Alguien se acuerda cuáles eran esas tres para aquí hacer el descarte? Una era, yo les voy a Creo que ayudar. la fiebre, A ver, ¿cuál era Bianca? extravasación de líquido, el Esa, plasma. ya ok, la extravasación del líquido sí es escape grave de plasma, se lo llama, ¿no? Lo voy a colocar en iniciales. Escape grave de plasma, esa es una, o escape grave de líquido o de plasma, si ustedes quieren decirlo. Hemorragias shock graves, hipovolémico, Esa. hemorragias graves, y también, ¿cuál sería la tercera? Una era escape grave de plasma. patomegalia, No, no hepatomegalia. Esto no estamos Shock, hablando hipotensión, hipovolemia, tampoco. Eso es hemorragia fallo grave. orgánico. Exacto, fallo orgánico o disfunción orgánica grave igual. Un fallo orgánico grave, ¿no? Hay escape grave de plasma. Perfecto, escape de plasma. Está bien. No lo estoy subrayando, sino estoy diciendo que está bien. Hemorragia grave. Perdón, está bien. Hemorragia grave. Pero yo no puedo subrayar, digamos, ahí incluso yo puedo decir, ¿no? Puedo pensar. Por eso es razonar un poquito, ¿no? Si yo estoy diciendo, por ejemplo, aquí dice respuesta incorrecta. Obviamente aquí estoy marcando las correctas para ayudarme, ¿no? Yo ya tengo dos correctas. Entonces es bien decir, quizás todas están incorrectas. Perdón, ninguna está incorrecta porque ya tengo dos incluso, si ustedes pueden ver. Entonces ahí que yo pensaría entre asitis o fiebre, porque tengo que marcar una de las dos. Pues, ¿cuál sería? Sería fiebre. Así, ¿Por así qué no es correcto, asitis? porque hay acumulación de fluido. Exacto, muy bien. Hay un escape grave de plasma y por ende sería este escape grave de plasma a nivel abdominal, pues se crea una asitis. Entonces, esa está correcta. Aquí la pregunta, pues ahora la hagamos bien. Dice, marque la incorrecta es fiebre. Nada más, porque este es un sin signo de alarma, está ahí considerado como sin signos de alarma, es la fiebre. En este caso, y aquí me dice dengue grave, ¿no? El dengue grave está caracterizado por hemorragias, por escape de plasma, y pues el asitis que está relacionada al escape de plasma, porque es un escape de plasma a nivel abdominal. Excelente. Muy bien, Julio, y muy bien, Bianca. Una secreción vaginal blanquecina que produce abundante prurito es signo de una infección producida por ¿qué? Es una secreción vaginal blanquecina y pues produce prurito. ¿Cuál sería? Tricomona vaginalis. Será tricomonas. ¿Alguien piensa algo diferente? ¿O creen que es lo mismo? Cándida albicans. Ok. ¿La trichomona cómo era, pues, Bianca? ¿Cómo se Uy, caracteriza? perdón, es amarillenta, espumosa Exacto, muy bien. Amarillenta espumosa por una y trichomoniasis escasa, eso. perdón. La que es por vaginosis bacteriana de la Gardnerella es igual blanquecina, pero se caracteriza porque es con olor de pescado. Y la que es otra caracterizada es la blanquecina, ¿no? Esta blanquecina cuajada se le dice, en Sí, forma perdón. cuajada. Y que además eso es algo interesante, es de las únicas de las tres que pues produce prurito. O sea, arde bastante. Por eso como es micótica, incluso se le echa alguna crema antimicótica y que y los antimicóticos siempre van a darse cuenta que tienen antihistamínicos, o sea, para reducir el picazón. Sería entonces en este caso Candida albicans. Se observará y se informará en el examen directo y en la atención de gran la presencia de ¿qué se ve en el examen directo? Cuando es un hongo, en el caso de una cándida. IFAS. Exacto, IFAS, ¿no? Muy bien. Es por ese caso si se escribe IFAS, IFAS. Ok, siguiente. El virus de la fiebre hemorrágica argentina se ha investigado en el laboratorio de bioseguridad nivel, ya les había dicho hace 4. rato. 4, muy bien. Los algodones con sangre y material contaminado con líquidos biológicos, de acuerdo a la clasificación de residuos sólidos, se reciben ¿cuáles? ¿Infecciosos? Eh, Infecciosa. exacto, ¿no? Los infecciosos. Porque también Auxi, tienen. ¿Sí? ¿qué es eso de la 15 se observará y se informará? A ver, a ver, a ver. Ah, ya. Es que yo ya sé que es Candida albicans, ya lo sé por la secreción. Ahora, ¿qué hago? Lo llevo al examen directo. Es el procedimiento que yo sigo, ¿no? Ante una presentación de alguna bacteria o microorganismo, un hongo y lo que sea.
Se observa y se informará en el examen directo y en la tinción de Gram. En la tinción de Gram no va a teñir nada, pero en el examen directo sí. En el examen directo, como es hongo, siempre en el hongo, sobre todo en el caso de la Candida albicans, pues voy a presentar las hifas, que por micología yo creo que las habrán enseñado sus docentes o auxiliares. Las hifas son estos honguitos pequeños que son los crecimientos de estos hongos que van a ir formándose. En este caso, a presentarse hifas. ¿Por qué? Porque la Candida es un hongo. Obviamente, si es que fuera, por ejemplo, no sé, una trichomona, pues presentarían los trofozoitos. Y si es que si fuera una bacteria, no voy a ver la bacteria en un examen directo. Por la tinción de Gram, sí, colocaría ahí, ¿no? Vería, no sé, en el caso, si es que fuera una Gardnerella, un bacilo Gram negativo y leucocitos. Y si hay eritrocitos, pero mayormente solo voy a ver leucocitos y bacterias, digamos, un bacilo Gram negativo. Pero en este caso, como es un hongo, voy a colocar hifas, porque en el examen directo me va a aparecer estas hifas, pero en la tinción de Gram no voy a ver nada, porque no va a teñir, porque esta no es una bacteria. A eso se refiere, no sé si me dejé entender, Alex. Sí, sí, gracias. Ok, excelente, Alex, gracias. El medio de cultivo que se utiliza para micobacterias se denomina, ¿qué cultivo utilizo? Uno que tiene nombre raro es. Exacto, muy bien, Pedro Solís. Es el cultivo de Lowenstein-Jensen, así como lo escribió su compañero ahí en el chat. Ese es el Lowenstein-Jensen. Y el procedimiento invasivo de riesgo para adquirir una infección urinaria intrahospitalaria es el uso de ¿qué? Exacto, muy bien, Fabiana Peirce. Sondas urinarias. Siempre cuando yo coloco una sonda puede ser que esté contaminada y puede ser que haya una infección. Niño de 3 años de edad llega al servicio de urgencia a causa de fiebre e irritación faríngea, se solicita cultivo de faringe y en el informe laboratorial la colocación de Gram reporta la ausencia de bacterias y el cultivo sin desarrollo de gérmenes. Entonces, ¿yo qué pensaría de qué etiología sería? Faringitis viral. Exacto, ¿no? Una faringitis viral. No hay ausencia de bacterias. Y no me dice si sospecho que si está contaminada o no está contaminada la muestra, entonces sería una faringitis viral. Excelente, ya vamos a terminar. Son 2 diapositivas más, esta y una más. Esta la vamos a hacer súper rápido, antes que se acabe esto. Quizás lo acabamos en Auxi, este ¿cómo le solo. ¿Sí? acerque más la hojita? ¿La puedo acercar? ¿No la ve? A ver, No, ahorita. no hay lío. Solo si se pudiera. Ah, no, claro, claro, ahora sí creo. Gracias. Perfecto. Esto es algo interesante, un caso interesante, ¿no? Que justamente creo que uno de sus compañeros me preguntó y no puede responder. Si es que está acá, va a disculpar. No le pude responder. Dice que es un paciente femenino de 70 años con antecedentes de accidentes automovilísticos hace un mes en el que se fracturó la pierna derecha con lesión crítica de la piel. Depende ir al curandero, quien la hace curaciones a la 1 semana del paciente, refiere haber tenido la formación de abundante pus, ingresa al servicio refiriendo dolor en miembro inferior derecho, que aumenta progresivamente a la valoración. La paciente se encuentra sudorosa, fría, con disnea, temperatura corporal 36,5 grados, con un glauco de 9,15, ya no estaba tan lúcido. Se solicita hemocultivo seriado y al segundo día se reportan cocos gram positivos. Los resultados del laboratorio fueron leucocitos 29.000 milímetros cúbicos con 96% de segmentado, se refiere con 96% de polimorfonucleares, por ende me dice que es una etiología bacteriana. Creatinina 2,5 miligramos de decilitro es alto, bilirrubina total es muy alto de igual forma. Entonces me dice, ¿cuál es su diagnóstico final? Justifique su respuesta. Yo les voy a pensar lo que creo que es acá. Dice que si es shock hipovolémico, shock séptico, shock neurogénico. Shock séptico sí lo es. ¿Por qué? Porque dice que se hizo un hemocultivo y aparecieron bacterias. Cursó una bacteriemia. ¿Está dando un shock séptico? Sí. ¿Por qué? Porque Glasgow está bajo. Y por el SOFA, la creatinina está también alta y me da parámetro de SOFA. Y la bilirrubina de igual forma está alta. Entonces, sí es un shock séptico, porque ya está provocándome sepsis. En los valores y criterios de sepsis, del SOFA, ¿no? Del QSOFA, van a darse cuenta que hay bilirrubina, hay creatinina, es la parte circulatoria, la parte pulmonar, que es el dióxido de carbono, pero no me nombra mucho, pero yo ya sí sospecho que es un shock séptico. Ahora, el shock neurogénico, yo sospecho por el déficit mental, porque veo que mi glauco está bajo. Entonces sería la respuesta en este caso B y C. Hay un shock séptico acompañado de un shock neurogénico en todo caso. Ahí está, lo justifique su respuesta, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una bacteriemia. ¿Y por qué es shock neurogénico? Porque el Glasgow está bajo, entonces yo sé que hay un déficit cognitivo.
Hay un déficit de la conciencia. Eso es lo importante. ¿Qué microorganismos se esperan en el hemocultivo de acuerdo a la atención de Gram? Eso está igual en la guía. Yo puedo sospechar de un estáfilo y de un Staphylococcus epidermidis. Entonces ahí está la respuesta, ¿no? A y B. También, sé que quizás ahorita alguno me va a decir, también se puede ver Streptococcus viridans, de igual forma, sí, se puede ver Streptococcus viridans, pero mayormente el Staphylococcus aureus y el Staphylococcus epidermidis, aparte de ser flora, pues son los que me provocan más infecciones, por ende A y B, ¿no? Porque la Neisseria gonorrhoeae, pues es por esta que yo pensaría que no es todo, ¿no? Porque la Neisseria gonorrhoeae, pues no tiene nada que ver con este hemocultivo, no me parece la Neisseria gonorrhoeae en un hemocultivo, en caso de sepsis.